Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. ¿Podemos estar frente a la sexta gran extinción? Y quizás aún no sabemos las consecuencias de lo que sucederá al afectar la cadena de bienestar, el equilibrio natural. Hoy vamos a reflexionar sobre esta inquietante publicación que hizo la Universidad de Hawái y que han formulado también muchos científicos al observar las estadísticas. Recordemos que en el pasado el ser humano viajó por el planeta haciendo la cartografía y al mismo tiempo muchos naturalistas comenzaron a observar y a ilustrar muchas de las especies que quizás hoy, nuevamente al visitar los mismos lugares, hay muchas de las especies que ya no existen o quedan pocos individuos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Será la contaminación? ¿El exceso de CO2 es un ciclo natural de nuestro planeta? Hay muchas inquietudes, muchas preguntas, y para resolverlas, un hombre que es un investigador, el doctor Camilo Mora, que nos atiende desde Hawái para reflexionar con nosotros. Nuestro oxígeno. Este estudio asegura que desde el año 1500 la Tierra podría haber perdido entre el 7,5 y el 13% de los 2 millones de especies conocidas en el planeta, lo que supone la asombrosa cifra de entre 150.000 y 260.000 especies. Si se dice que el océano aún tiene una parte inexplorada, ¿será que también estamos llevando a la extinción especies que ni siquiera conocemos? Damos la cordial bienvenida al doctor Camilo Mora. Él es un colombiano que trabajó para encontrar esa ecuación de cuántas especies hay en nuestro planeta con gran éxito. A él le debemos esa información y hoy nos atiende desde Hawái, desde la universidad donde él realiza sus investigaciones y también pues sus estudios. El doctor Camilo Mora es biólogo y tiene posgrado en proyecto de censo de vida marina, futuro de la población de animales marinos. Es miembro y docente a tiempo parcial de la Universidad de Dalhousie en Nueva Escocia, Canadá. Ha sido también miembro y conferencista del Instituto de Oceanografía Scripps de la Universidad de California en San Diego. Miembro también de la Universidad de Auckland, es PhD en Biología de la Universidad de Windsor, Canadá. Por lo tanto, nuestro invitado es un estudioso de tiempo completo, es un investigador, y para nosotros es un honor tenerle hoy aquí en nuestro oxígeno. Bienvenido, doctor Camilo Mora. Hola, don Carlos, muchas gracias por la invitación y hola, Mariana, ¿cómo estás? Doctor Camilo Mora, qué gusto saludarle. Para nosotros es un privilegio que usted haya aceptado la invitación y más para hablar de un tema tan importante, aunque todavía hay muchas personas que se notan algo escépticas en cuanto a la palabra extinción. Cuéntenos un poquito de historia acerca de esto, ¿con qué lo podemos comparar? Primero que todo, lo que tenemos que entender es que este hecho de la extinción es algo que no es anormal. De hecho, esto ha ocurrido anteriormente, como tú te puedes imaginar. Los científicos son muy curiosos, son gente muy curiosa, y si tú miras todos los científicos del mundo, pues tú te imaginas la cantidad de cosas que los científicos han descubierto. Cuando tú coges estos científicos, a lo largo de la historia han cogido y han mirado lo que le ha pasado al planeta entero desde el principio, hace 500 millones de años. Resulta que científicos cogen y hacen unos aparatos donde tú puedes enterrarlos en el suelo y sacas unos perfiles, y en esos perfiles tú te puedes dar cuenta cuántas especies han existido en la historia de la humanidad. Y resulta que podemos irnos 500 millones de años hacia atrás. Cuando tú miras el 500 millones de años, tú te das cuenta que han habido unos momentos en la historia del planeta donde han habido muchas especies, pero hay unos momentos donde el número de especies se baja, se cae dramáticamente. Y entonces nosotros hemos estado muy curiosos por qué la vida en algunos momentos de la historia del planeta ha caído tanto. Y eso es lo que se llama una extinción masiva. Son momentos en la historia del planeta donde el 75% de las especies o más se han extinguido completamente. Y hay 5 que han ocurrido. Hay una que se llama el Great Dying, la mortalidad grande, la traducción al español,
Y ese es el tercer evento que descubrimos. En ese evento, casi el 90% de las especies del mundo se extinguieron. Y tú te puedes imaginar, pues, que el 90% de las especies todas de una desaparecieron. Y descubrimos que eso es porque hubo unos volcanes que estaban emitiendo mucho gases, y esos gases se subieron a la atmósfera, calentaron la atmósfera. Como resultado de ese calentamiento, resulta que los océanos a lo largo de los millones de años han acumulado materia orgánica que viene de los ríos, y esa materia orgánica se congela. Pero cuando se calentó el planeta, esa materia orgánica se descompuso y resulta que eso soltó más CO2 en la atmósfera. Eso calentó el planeta a unos niveles donde, como te digo, el 95% de las especies se extinguieron en ese momento, más del 90%, todas se extinguieron en un momento gravísimo. Entonces nosotros ya tenemos un entendimiento de cuántos eventos masivos de extinción han ocurrido y por qué razón. Y en ese momento llegamos nosotros, en este momento de la humanidad, y empezamos a investigar qué es lo que está pasando, y nosotros nos descubrimos que no estamos a unos niveles de extinción masiva. Como te digo, nosotros clasificamos una extinción masiva cuando el 75% o más de las especies se extinguen. Pero resulta que cuando nosotros empezamos a ver los datos, nosotros nos damos cuenta que nosotros estamos extinguiendo especies a unas tasas que son más rápidas que cualquier evento histórico anterior. O sea, es como decir que hay una pared en la cual nos vamos a estrellar, y nosotros sabemos que anteriormente nos hemos estrellado cuando vamos a 200 kilómetros por hora, y resulta que le metemos los frenos a eso, eso no para, eso sigue y nos estrellamos. Hoy en día nosotros nos estamos dando cuenta que hay una pared en la cual nos vamos a estrellar, que es esa extinción masiva, pero estamos andando a 400 kilómetros por hora porque es 2 veces más la extinción que se ha observado anteriormente. Entonces eso es lo que uno se preocupa, a pesar de que no vemos esas extinciones pues a esos niveles que han ocurrido anteriormente, es la velocidad a la cual eso está ocurriendo. Y sinceramente, la gente que está escéptica de eso, tienes que abrir los ojos, porque tú no tienes que confiar en mí, ni tienes que confiar en ningún PhD. Lo que tú tienes que hacer es darte cuenta de los cambios que han ocurrido donde tú vives. Yo, por ejemplo, soy colombiano y yo crecí en una finca rural en el Bolo. Yo me acuerdo cuando yo estaba chiquito, nosotros nos íbamos, mi mamá tenía unas trampas para colectar insectos, y eso ponían esas trampas allí, nosotros íbamos por la mañana a ver qué insectos habían recogido, y yo me acuerdo que eso eran millones de insectos que cogían, animales grandes, pequeñiticos, unos insectos con unas formas increíbles, colores. Hoy en día lo único que uno coge allá es la picada de los mosquitos, porque de resto todos los otros insectos se extinguieron. O sea que a la gente que es escéptica, lo único que hay que decirles es: miren el propio entendimiento que ustedes tienen de las especies que estaban viviendo en esos lugares anteriormente, y usted da cuenta que muchas de esas especies ya no están allí. Sabe, doctor Camilo Mora, que con respecto a lo que usted dice, me decía un amigo de muchos años, me dice: mire, cuando yo era más joven, cuando viajaba de una ciudad a otra, la persiana de mi carro, el radiador, se llenaba de muchos insectos. Eran tantos los insectos que habían en la carretera que se estallaban contra el parabrisas. Ahora no hay insectos casi. Y la verdad que en esto de la extinción hay muchas especies que nos damos cuenta que se extinguieron, porque se han encontrado, por ejemplo, los esqueletos gigantescos de los dinosaurios, se han encontrado los esqueletos gigantescos de los mamuts, y se sabe que las extinciones pasadas fueron el resultado del impacto de un meteorito en el caso de los dinosaurios, y de otras especies por el enfriamiento, sobreenfriamiento del planeta, y han sido más bien por estos fenómenos. Pero nunca antes ha ocurrido una extinción como la que está sucediendo de esta manera, que un ser, el ser humano, afecte a las demás. Es un hecho de que estamos frente a la 6ª extinción del planeta, doctor Camilo Mora. Sí, claro. Eso ya, de hecho, nosotros ya hemos hecho esos cálculos. Hay 2 artículos que nosotros hemos publicado donde cogemos y miramos todas esas tasas de extinción que están documentadas hoy. Esas especies, como tú dices, que no tiene uno que irse tan hacia atrás. Tú miras los últimos 50 años y tú te das cuenta ya de algunas especies que se han ido. Y entonces nosotros cogemos las tasas de extinción y miramos en qué momento vamos a llegar a extinguir el 70% de las especies, 70-75%. ¿A qué momento vamos a llegar a esos niveles de extinción? Y nos damos cuenta que en 50, 100 años llegamos allá, pero lo que la gente tiene que entender es que esos niveles de extinción en la época anterior tardaron millones de años en llegar a esos niveles de extinción. Hoy en día lo estamos haciendo en 50 años, mano. Tú te miras en el Valle del Cauca, por ejemplo, los insectos son una. A la gente que de pronto es vieja y entiende que
que los insectos ellos los vieron, pero tú miras, por ejemplo, esas planicies del valle hoy están ocupadas completamente con caña. Imagínate tú la cantidad de especies que debieron haber habido allí anteriormente, de árboles, de animales, de pájaros. Todas esas especies ya se fueron absolutamente, o sea que científicamente eso nosotros ya lo tenemos más cronometrado que un berraco, pues allí lo que falta es que la gente entienda los números y la gente que no quiere entender los números, pues solo abra los ojos y mire y dése cuenta la cantidad de especies que debieron haber estado en los lugares donde la gente estaba y tú te das cuenta que es fácil entender que nosotros estamos en una crisis ambiental terrible. Doctor Camilo Mora, es muy interesante el comparativo que usted está haciendo de lo que ha pasado con las 5 extinciones anteriores, pero es que esta vez hay algo que es nuevo. Hablemos de un nuevo ingrediente y es que la especie humana es la que está desempeñando ese rol protagónico en llegar tan aceleradamente a la extinción. Definitivamente lo estamos haciendo mal, es hora de generar conciencia. Hablemos un poco de esta parte. Qué lástima que sea el ser humano el ingrediente nuevo en esta 6ª extinción y el protagonista además. Sí, desafortunadamente nos ha tardado mucho entender lo que nosotros le hacemos al ambiente, ¿entendés? Y resulta que incluso cuando tú miras la raza humana, nosotros nos damos cuenta que esta extinción que estamos viendo no es ni siquiera anormal a nosotros. Si tú miras nosotros cuando nos salimos de África hace de 20 a 10 mil años, resulta que cuando nosotros no salimos de África, otras especies se extinguieron y las especies que extinguieron fueron las especies grandes. ¿Entendés? Si tú miras todo, por ejemplo, la costa de Asia y América, resulta que todos esos animales grandes los matamos, todos, los acabamos. Del 60 al 90% de esas especies hace 10.000 años las matamos todas, nos las comimos. ¿Entendés? Después, a los 10.000 años, resulta que por allá en Europa, algunos humanos empezaron a darse cuenta que eso de estar matando animales es muy difícil y toca irse a expediciones largas. Algunos decidieron más bien, ¿sabe qué? Vamos a sentarnos aquí, vamos a comer de la naturaleza. Y esa generó la segunda ola de extinción por los humanos que está relacionada con el principio de la agricultura. ¿Entienden? Esa fue la segunda ola de extinción causada por los humanos. Y ahorita nos llegamos a la tercera ola de extinción, que es esta ola donde ya está volviendo bastante evidente, pues, donde simplemente la expansión de la agricultura, la urbanización y el uso irracional de energía ha generado pues la tercera ola que estamos viendo y pues obviamente ya hay científicos con datos que permiten cuantificarla. Y tú tienes razón, o sea, ya en estos momentos afortunadamente ya la entendimos, ¿entendés? Nos tardamos 20.000 años de descubrir cómo es malos para el ambiente. Ahorita la pregunta grande es qué es lo que vamos a hacer para resolver este problema. ¿Cuál sería entonces la respuesta? ¿Qué podemos hacer para resolver este problema? Porque de verdad estamos frente a una amenaza para la vida humana como la conocemos, y para todas las especies hay una cadena de bienestar que se está afectando, que se está dañando, y lamentablemente somos nosotros con nuestra inconsciencia, con la contaminación, con tantas acciones que a veces no pensamos el impacto que pueden causar en la naturaleza. Sí, o sea, cuando viene aquel cómo es que vamos a resolver este problema, en realidad todos nosotros en algún momento pensamos que esto lo va a resolver el gobierno y resulta que todos los gobiernos del mundo donde usted vaya y le pregunta a la gente ya no le tiene confianza a ningún gobierno y que vayan a ser capaces de resolver eso. Yo personalmente he estado cambiando mi opinión con respecto a esto, que hay 3 maneras de resolver este problema. Uno es yendo a votar, ¿entiende? Porque resulta que hay muchos políticos que abrazan pues este entendimiento de la naturaleza y todas las cosas y esos son los políticos por los que uno tiene que votar, mano. O sea que si usted se preocupa por el ambiente, uno tiene que empezar a entender que uno escoge políticos que van y toman decisiones que tienen consecuencia en la naturaleza. Entonces, desde ese momento es donde nosotros como individuos podemos tener una acción. Vaya y vote a conciencia de una persona que usted sepa que va a hacer algo bueno por el ambiente. La otra cosa que tenemos que hacer es cada uno de nosotros empezar a hacer un cálculo de los recursos naturales que nosotros utilizamos. ¿Entiendes? Tú te das cuenta cuando tú empiezas a tener ese raciocinio que hay muchas cosas que nosotros hacemos que utilizan demasiada energía, ¿entendés? Y no estoy hablando solo de la electricidad en esas cosas, sino, por ejemplo, aquí en Estados Unidos una cosa que es brutal, que es la comida. Aquí comemos como locos y mucha gente se satisface y dejan la comida que no se comen y la botan, ¿entendés? Cuando yo llego aquí a Estados Unidos, yo me empecé a dar cuenta que yo me estaba engordando y yo, diablo, pues yo cómo me estoy engordando de esta manera. Y me di cuenta que es por la tradición cultural en Colombia, donde uno se come todo lo que le pone en el plato, porque uno no bota comida allá, pero aquí en Estados Unidos te ponen tanta comida y esa cultura de uno no botar la comida, lo que estaba haciendo era me
comiéndome todo el poco de comida que en realidad yo no necesitaba. Hoy en día lo que hago es comerme lo que necesito y llevarme el resto para la casa, y tengo la nevera llena de sobrados de otras comidas, porque es una cultura de demasiada opulencia, pues, de botar comida. Y en Colombia pues tenemos nuestros problemas también con el uso del agua, que botamos agua cuando no la necesitamos. Pues hay veces que más bien caminemos en lugar de cogernos el carro. O sea, hay decisiones individuales que pueden parecer insignificativas, pero cuando tú coges y multiplicas esa contribución insignificativa por 7 billones de personas, tú te das cuenta que es una contribución masiva, ¿entendés? Así sea lo más insignificante que usted haga que pueda salvar energía, eso cumulativamente tiene un efecto grandísimo, porque es que somos demasiadas personas en el mundo hoy en día pues haciendo lo mismo. Esa es la segunda. Y la tercera cosa que cada uno tiene que hacer es limpiar la basura que generamos, ¿entiendes? Yo, por ejemplo, en el caso mío, yo he calculado que yo genero alrededor de 10 toneladas de carbono al año, y yo trato de mantener mi huella de carbono súper bajita. Y hoy en día lo que hago es ir a sembrar árboles. Y yo voy y siembro árboles. Yo llevo a mi estudiante y hemos sembrado 25,000 árboles aquí en fines de semana, sin uno tener que matarse. Ya 25,000 árboles tenemos sembrados. La expectativa mía es que un día yo me voy a morir, voy a estar enfrente de Dios, y Dios me va a decir, ¿se merece usted entrar al paraíso o no? Y yo, ¿qué le voy a decir? Sí, yo fui al planeta ya que usted me dejó, y yo comí, tuve hijos y le dejé ese coso allá, pues. No, eso no, Dios no me va a dejar entrar. Yo lo que espero decirle a Dios en el momento es, ¿sabe qué? Usted me dio la oportunidad de vivir allá, yo le sembré 25,000 árboles, y yo espero que ese sea mi tiquete para entrar al paraíso, pues, en adición de uno comportarse bien también. Entonces, con respecto a esa pregunta tuya, don Carlos, personalmente yo creo que cada uno de nosotros tiene que empezar allá a concientizarse que tenemos que cada uno de nosotros empezar a hacer cosas, porque eso de esperar que el gobierno o alguien resuelva eso no va a pasar. Doctor Camilo Mora, es muy cierto, a veces como ciudadanos pensamos en que estos grandes problemas como el cambio climático, calentamiento global, pues los debe resolver un ente gubernamental y que nosotros no tenemos nada que ver. ¿Qué opina usted de los proyectos actuales para frenar el calentamiento global? ¿Cree que vamos a alcanzar a lograrlo? No, y te lo digo es porque, por ejemplo, tú miras a Estados Unidos, y en Estados Unidos obviamente es el segundo país con mayor producción de CO2 en el mundo, y aquí en Estados Unidos estamos supremamente divididos en qué hacer con respecto a eso, ¿entendés? De hecho, el presidente Biden está tratando de pasar regulaciones donde las empresas se vuelvan más eficientes en la manera que producen cosas para no tener que gastar tanta energía. Tiene una plata que van a invertir para el desarrollo de energías alternativas, y resulta que la mitad de los políticos que son republicanos simplemente dicen no, y son republicanos que están financiados por empresas de petróleo, y desafortunadamente la corrupción que uno ve en todos los países de Latinoamérica aquí también es, sino que aquí es peor porque aquí es legalizada. Aquí las compañías de petróleo le meten plata como loco a estas cosas políticas, y de tal manera que a nivel político es muy difícil esperar que se tomen decisiones rápidas como las que se necesitan hoy en día. Yo le tengo muy poca fe a que las soluciones de este problema vengan por el lado de los políticos, porque ni siquiera con el presidente Obama, pues, que era supremamente ambientalista, logró hacer algo. ¿Cuáles son las opciones de que ahorita en adelante no salga un político y una masa política suficiente para cambiar eso? Yo te digo, yo cambié mi actitud completamente, que esto lo vamos a resolver es en el momento que generemos una conciencia generalizada entre la comunidad de que tenemos que resolver esto. Y esa cosa se puede hacer aquí en Hawái. Por ejemplo, antes del COVID, yo hacía eventos para plantar árboles, y decía, vamos a sembrar 10,000 árboles. Y me llegaron 2,000 personas. Yo lo único que quise hacer fue decir, vamos a sembrar árboles aquí en la universidad. Y me llegaron 2,000 personas al evento y sembramos 10,000 árboles en 2 horas. ¿Entiendes? O sea que para mí eso es un indicativo de que uno puede resolver el problema de abajo para arriba. Desde cada uno de nosotros hacia arriba, en lugar desde arriba para abajo, que es esperar que eso lo resuelva el presidente, pues. Y si usted no siembra árboles, amable oyente, por lo menos conserve los que hay en el entorno, cuídelos, hay que nutrirlos, hay que mantenerlos, que se mantenga la salud del entorno, y cuando haya la oportunidad, separemos semillas, sembremos semillas, hagamos semilleros y compartamos con los niños, con los vecinos, con la comunidad. Todos tenemos una responsabilidad colectiva, pero debemos practicar nuestra responsabilidad personal, ser conscientes de que cuando se habla de extinción es que puede desaparecer para siempre un ser.
y ya ha ocurrido, como el doctor Camilo Mora nos lo referencia, y hemos visto estudios de la Universidad de Hawái, doctor, en la cual pues ustedes ya muestran estadísticas y usted nos dice, estamos ya en la sexta extinción, y lo ve uno en las noticias y lo ve en grandes revistas, en muchos periódicos, pero a veces no tenemos en la mente lo que esto significa. Se está perdiendo el hábitat de muchas especies por incendios forestales, por tala de bosques, por contaminación, por degradación de los suelos, y hay nuevas condiciones ambientales en el entorno, en zonas o territorios donde ocurren todos estos daños que se causan muchas veces por inconsciencia, por malas costumbres, y se pierde el hábitat de pájaros, aves, mamíferos, insectos, árboles, ríos, lechos de ríos que quedan vacíos, sin agua. Entonces, ¿qué nos está pasando como seres humanos? ¿Qué nos está pasando como humanidad? ¿Por qué somos tan negligentes con los recursos naturales, con lo básico, con lo que permite la vida, el alimento, el aseo, la salud? Alguien me decía, en esta pandemia que ha ocurrido, la primera vacuna ha sido el agua. Gracias al agua nos podemos asear, lavar las manos, bañar, alimentar. ¿Qué tal que si hubiera venido esta pandemia y fuera de eso una escasez de agua? Sería terrible, doctor Camilo Mora. Sí, de hecho, es una desgracia hasta uno saber mucho de estas cosas, porque uno mantiene con una ansiedad constante, pues, de uno saber las consecuencias de esta extinción que ustedes están mencionando. Por ejemplo, para darte un ejemplo histórico que ha sido documentado muy bien, es una isla que se llama Easter Island, que está a las afueras de Chile. Y alguna vez, hace como 400, 500 años, por algún accidente de la vida, porque yo no me explico a esa gente cómo llegaron allá, llegaron unas personas a esa isla. Pues imagínate tú llegar los primeros humanos que llegaron a esa isla, y estos humanos vivieron en esa isla muy felices por muchos años, y hay documentos pues que documentan que vivieron muy bien, y en algún momento empezaron a dar cuenta que esta isla, las especies estaban extinguiendo. Resulta que estos locos, cuando llegaron con ratas, y estas ratas empezaron a comer las semillas de los árboles, y a la misma vez la gente cortando árboles como locos. O sea que los árboles, por un lado, estábamos cortando los adultos, y por el otro lado las ratas están comiendo las semillas. Resulta que muy rápidamente esta isla quedó sin bosque, las especies de aves que estaban allí se extinguieron, y resulta que esta gente, la manera como llegaron allá fue con botes hechos de madera, pues resulta que ya no había madera. O sea que esta gente quedó encerrada en esa isla, mano. ¿Tú te imaginas uno en una isla sin comida y sin cómo tener cómo escaparse? Resulta que llegaron unos momentos donde esa gente se quedó sin comida, y la población, el número de la población humana se cayó dramáticamente, de 15,000 personas como a 1,000. Y cuando estaban en 1,000, esa gente empezó a comer una a la otra. Imagínate que hay evidencia donde ellos empezaron a matar y a comerse entre ellos, porque con esa hambre tan tremenda, pues empezaron a verse uno al otro muy ricos, para que te des cuenta de la consecuencia de lo que estamos haciendo. Y es un experimento pequeño, ¿entiendes? Fue una isla, ahorita estamos haciendo lo mismo a nivel mundial. Imagínate tú que estamos cortando alrededor de 20,000 millones de hectáreas al año. Por cada uno de nosotros estamos cortando 2 árboles, son 15 billones de árboles que están cortando al año, lo mismo que esa gente hizo en esa Easter Island. Ahorita lo estamos haciendo, pero a nivel mundial, ¿entiendes? Entonces, cuando tú empiezas a entender las consecuencias de eso, tú te das cuenta que lo que estamos haciendo es reduciendo la capacidad de producir comida y reduciendo la capacidad de mantener agua potable. Y tú te das cuenta que eso es fundamental para los seres humanos. Tú te puedes esperar cualquier cantidad de cosas negativas apenas empecemos a llegar a esos niveles de escasez. Y tú te das cuenta, están exagerados. Resulta que tú te vas para África hoy en día y tú te das cuenta donde la gente se está muriendo de hambre, porque la tierra donde ellos vivían está sido tan deteriorada que esa tierra ya no da ni siquiera agua ni comida para sostener a esa gente allí, mano. Esa gente muriéndose con la piel pegada a los huesos, ¿entiendes? Bueno, pues esta es África, eso es África. Bueno, entonces vete tú a Haití, que es aquí pegadito a nosotros, la miseria en la que esa gente está viviendo, porque de nuevo, tanta gente no es capaz de ser sostenida bien por los recursos naturales. Como te digo, por alguna razón nosotros los seres humanos estamos dañando una cosa que es fundamental para nuestro propio beneficio. Afortunadamente no es muy tarde para echar de para atrás, pues, pero eso es asumiendo pues de que nos tomemos la conciencia en este momento de empezar a voltear esto, de echar esto de para atrás.
tenemos 6 millones de especies sin nombre, solo 2 millones tienen un nombre. Dentro de esas 2 millones, pues están privilegiados algunos polinizadores como las abejas. Y entonces, básicamente, también nuestro suministro de alimentos empieza a reducirse de forma notable. O sea, va a haber una pérdida de seguridad alimentaria con todo este tema de la sexta extinción. Por ahí podemos empezar. Sí, claro. Obviamente la gente, los seres humanos somos muy recursivos porque resulta que una cosa que está ocurriendo hoy en día es que estamos utilizando muchos híbridos y muchas modificaciones genéticas de estas especies, de tal manera que estas especies que de hecho estamos comiendo hoy en día no tienen nada genético con las especies iniciales de ellas. Eso es increíble, pues la brutalidad de lo que nosotros nos estamos comiendo hoy en día. Y mucha gente se enoja, pues, que cómo es que nos estamos utilizando los transgénicos y todas las cosas, pero resulta que es la única manera de alimentar 7 millones de personas. Resulta que hubo un artículo que nosotros escribimos inicialmente donde calculamos cuántas personas puede el planeta alimentar bien y ese número mágico resultó ser alrededor de 4 millones de personas. Hoy en día tenemos 8, ¿entendés? Y nosotros nos preguntamos cómo diablos es que este planeta es capaz de alimentar a 8 billones de personas cuando naturalmente solo puede alimentar 4. Resulta que lo que está ocurriendo hoy en día es que han habido ciertas innovaciones científicas que han permitido magnificar la capacidad del planeta de producir comida. Pero resulta que, pues sí, eso es muy bueno. Yo sinceramente no tengo ningún problema con eso, pero mucha gente tiene sus problemas con eso porque estamos metiéndole una cantidad de transgénicos horribles a eso. ¿Entendés? Esas especies que nos estamos comiendo hoy en día, esas especies no tienen nada que ver con las especies que eran originalmente. O sea que hay dos cosas que están ocurriendo allí. Naturalmente, el planeta no tiene la capacidad de alimentar tantas personas, pero lo estamos logrando a través de estas innovaciones. Pero otra cosa que está ocurriendo que disminuye la capacidad del planeta de alimentar la gente naturalmente, pues es la pérdida de todos estos polinizadores, incluyendo pues las abejas, como Marian mencionaba inicialmente, donde esas especies no están ya cumpliendo las funciones ecológicas que tenían que cumplir inicialmente. En el Valle del Cauca esas abejas se están extinguiendo. En la finca mía, donde yo crecí, hoy en día eso es un problema mantener esas abejas vivas porque las pone a uno, pero un ratico de mueren, pues porque hay tantos químicos utilizados por los ingenios que eso otras especies de abejas, eso no existe. Yo tuve la oportunidad de ir a Japón y en Japón es increíble porque allá obviamente el impacto en las abejas fue brutal y eso acabaron hasta con el niño de la tierra pajas por esas abejas, pero resulta que descubrieron después que la función social de esa abeja era polinizar muchas de estas especies. Hoy en día en muchas de estas fincas allá la polinización la hacen manualmente, contratan gente y cogen plumas de aves y con las plumas tocan las flores de varias matas, pues para fertilizarlas manualmente, pues porque esa función que se cumplía inicialmente por las abejas ya no se cumple, pues porque mataron las abejas. Y eso está ocurriendo en diferentes lugares del planeta. Ya los agricultores tienen que pagar dinero extra de algo que hacía 100% con efectividad las abejas, el abejón, el abejorro. Entonces, a veces no le prestamos atención, doctor Camilo Mora, Mariana, amables oyentes, a lo que significan muchos seres en la naturaleza. Y no sabemos que sin los insectos, la maquinaria de la vida no funcionaría tal como es hoy en día. Ellos limpian los ecosistemas, muchos polinizan, consumen restos biológicos, oxigenan el suelo y son alimento para otros seres, para las aves, por ejemplo. Y hoy en día se valora la abeja, se considera uno de los insectos, de los seres más importantes del planeta porque gran parte de los alimentos que consumimos se debe gracias a la polinización, que llevan el mensaje de fertilidad de un ser vegetal a otro, de una flor a otra, a través del polen. Entonces, Marian, muchas reflexiones, tan sencillas, tan importantes, pero tan vitales. Así es, Carlos Alberto, y me genera mucha curiosidad pensar en la pandemia que estamos viviendo actualmente, porque en parte lo que hemos hecho como humanos es simplificar todo el planeta, especialmente los ecosistemas de producción, pero hasta el punto que hemos vuelto a los ecosistemas vulnerables. ¿Será que todo esto que estamos viviendo, doctor Camilo Mora, nos llevará a que hayan más pandemias y más seguido? Claro, resulta que de hecho en estos momentos tenemos un artículo que está a punto de ya ser aceptado, espera que salga en los próximos meses. Y básicamente lo que está ocurriendo es esto, como tú mencionas, nosotros estamos haciendo cosas malas por todos lados para estas especies. Muchas de estas especies en los ecosistemas naturales tienen sus propios parásitos y enfermedades, como los humanos, cada animal tiene su propia enfermedad.
Y resulta que muchas de estas enfermedades de estos animales a veces se transmiten a los seres humanos. Por la razón por la cual no se transmiten es porque ellos están por su lado y nosotros estamos por el lado de nosotros. Entonces resulta que nosotros los seres humanos estamos obviamente cortando los árboles y todas las cosas. Nosotros hacer eso, nosotros lo que estamos haciendo es metiéndonos en el rancho de esos animales y obviamente cualquier enfermedad que ellos tengan nos la contagiamos y después de esa manera nosotros terminamos con estas enfermedades a nivel mundial. Eso es por un lado. Por el otro lado, lo que hemos descubierto es que cuando tú cambias, causa el cambio climático con estas olas de calor y estas sequías, obviamente esos animales tienen que empezar a buscar lugares donde están las condiciones mejores, entonces esos animales empiezan a mover. Y a medida que ellos se mueven, incrementan lo que se llama el home range, el hábitat donde ellos viven, y a medida que ellos empiezan a incrementar estos lugares donde ellos viven tratando de buscar nuevos recursos mejores, entonces se ponen en contacto con los humanos y de esa manera, entonces es otra manera como esos animales contagian esa enfermedad de ellos a nosotros. Y hoy en día, como tenemos la globalización, apenas esa transmisión ocurra, eso se convierte en un nivel mundial, que es lo que pasó con el COVID-19 hoy en día. Esta enfermedad se transmite de un animal a un ser humano y solo fue una persona. Para que tú te des cuenta la seriedad de esto, solo hubo una persona que se contactó con ese animal. Esa persona llegó a China, en alguna ciudad en China, se la pasó la enfermedad a 5 personas. La persona que estuvo allí tomó un viaje para Europa, ya la enfermedad estaba en Europa, de Europa pasó a Estados Unidos y ya era Estados Unidos. Imagínate que esa enfermedad empezó en China y la tienen los indios del Amazonas. Para que tú te des cuenta el nivel de conectividad de los seres humanos y cómo estas enfermedades apenas se transmitan una sola vez, eso ya se convierte en un problema mundial. Y hoy en día, el artículo que tenemos, lo que hicimos fue colectar todas las enfermedades que nos afectan a los seres humanos, todas, desde la época romana. Hoy todos los estudiantes nos sentamos a investigar cada enfermedad que afecta a los seres humanos, desde los romanos hasta hoy en día, y mirar esas enfermedades, a qué momento han sido afectadas por el cambio climático. Descubrimos que la mitad de las enfermedades en algún momento han sido afectadas por cambios climáticos. Y muchas de esas enfermedades, de nuevo, transmitidas a través de animales, por ejemplo, los mosquitos es una. ¿Entiendes? Tú te das cuenta que los mosquitos transmiten muchas enfermedades normalmente cuando hay inundaciones. Entonces es una manera, cuando tú tienes el cambio climático en una inundación tremenda, los mosquitos suben cualquier enfermedad que hayan allí, ya se la transmiten a muchas más personas. Y ese es el artículo. Imagínate tú la vulnerabilidad tan tremenda durante todas las enfermedades que nos afectan a nosotros como ser humanos, la mitad de ellas pueden ser afectadas por el cambio climático. Es para que tú te des cuenta del nivel de vulnerabilidad también que tenemos en la salud. No solo en la comida, como hemos estado hablando, sino también en la salud. Y obviamente un tópico que no hemos discutido es también el efecto en el agua. Hoy en día hay 1 billón de personas, casi el 20% de la población humana, que carece de agua suficiente para las condiciones básicas que ellos se necesitan. O sea, es tremendo, pues. O sea, la gente, como hablaba Mariana al principio de esto, hay mucha gente que permanece escéptica del problema, pero yo lo que digo, usted no es escéptico, usted lo que es ciego. ¿Cómo es que no ve todas estas cosas que están pasando en todas partes para darnos cuenta que en realidad la estamos embarrando y que tenemos que resolver este problema, pero es ya? Doctor Camilo Mora, pues queremos agradecerle el que usted nos haya dado luces, que nos haya permitido compartirnos gran parte de las investigaciones desde la Universidad de Hawái, desde Honolulu, donde usted es profesor y donde usted es investigador y donde usted hace sus publicaciones desde los Estados Unidos. Queremos desearle lo mejor de lo mejor y nos gustaría que nos comparta y que hagamos un programa sobre lo que han sido las pestes, lo que han sido las enfermedades, como se le llamaban antiguamente a las pandemias, desde Constantino antes de Cristo. Aquí registramos en un programa toda esta historia, pero nos gustaría, con el lujo de detalles, lo que usted investigó con todo este equipo interdisciplinario de la Universidad de Hawái, doctor. Sí, claro, ese artículo lo publicamos por ahí en 1 o 2 meses y de hecho yo espero ir a Colombia para estas vacaciones en julio, o sea que permite, nos podemos ver allá en las vacaciones y hablar de eso, de las enfermedades. Eso es fascinante. Para mí cada artículo que yo leí, eso era como una película, pues, de ver el drama tan berraco que se desarrolla apenas estas enfermedades afectan a los seres humanos. Y como te digo, nos analizamos 70,000 artículos científicos de todas las enfermedades que han afectado a los seres humanos y, mejor dicho, ese nivel de entendimiento lo asusta a uno, pues, de ver uno en realidad las consecuencias que estas vainas pueden tener. Doctor Camilo Mora, le agradecemos el habernos acompañado en este programa. A nuestros oyentes les recordamos las redes sociales: Facebook, Nuestro Oxígeno Oficial, Gaia Tierra Viva, portales web www.nuestrooxigeno.com, www.gaiatierraviva.com.
donde pueden escuchar nuevamente este programa en www.caliradio.co, también en Spotify y YouTube, Instagram, nuestro Oxígeno Oficial, Gaia Tierra Viva, y por último el número de WhatsApp, que también es Telegram, 316-830-6307. Doctor Camilo Mora, ¿cómo seguir más de cerca sus publicaciones e investigaciones? Sí, pues en realidad nosotros no trabajamos mucho en esa parte de comunicación científica, otra que las oportunidades de hablar con personas como ustedes que están interesados en informar a sus oyentes. Y pues sí, o sea, cada vez que oportunidades como estas son básicamente la única forma como tenemos nosotros como comunicar la parte científica. Obviamente los artículos científicos de nosotros están publicados y tú hoy en Google Scholar vas y mira, todas las publicaciones de nosotros están disponibles allí, pero esas son publicaciones científicas que uno tiene. Yo soy muy realista, que son difíciles de entender para cualquier persona porque son análisis matemáticos que requieren, obviamente, uno tener que ir a la universidad y obtener un PhD. Pero hay noticias, pues, que simplifican eso y a conversaciones así como la que acabamos de tener es la forma de cómo comunicar eso. Doctor Camilo Mora, muchísimas gracias. Lo mejor de lo mejor para usted siempre, y gracias por hablarnos de esta parte científica de interés general, de interés de la humanidad en un lenguaje sencillo. Muchas gracias por la invitación y como siempre un gusto hablar con ustedes. Cuidemos este hermoso vientre, despertar quizás sea tarde para reaccionar. Recuerda que si quieres escuchar más contenido como este, educativo, debes darle like, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones.